Gaur, etika eta gizarte zerbitzuen jardunaldiaren 12. edizio ospatzen ari gara. Jardunaldiok 2009an hasi ziren, arreta etikoak gizarte zerbitzuetan duen garrantzia zabaltzeko helburuarekin. En este tiempo, desde que iniciamos la organización de estas jornadas, hace unos 15 años, los servicios sociales han experimentado un amplio desarrollo y un crecimiento notable, que conlleva incorporada la garantía de los derechos fundamentales y la promoción de la calidad de vida de las personas y de los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos y más frágiles. La relevancia de las políticas sociales en el escenario social y económico viene acompañada de una complejidad añadida, una pluralidad mucho mayor y una sensibilidad hacia los derechos humanos más afinada. Y en esta avalancha de diversidad plural, de cruce de culturas, de convivencia intergeneracional, de realidades, soledades y encuentros diversos, de intervenciones desde múltiples disciplinas de actuaciones, desde diferentes instituciones sobre y en los mismos temas, es donde diferentes valores pugnan entre sí, dando lugar a conflictos de valores para los cuales tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar las mejores respuestas, basadas en los derechos y la justicia social, la dignidad y la autonomía personal y en la ética. Estamos en un momento en el que la intervención y atención social está poniendo a las personas en el punto central de nuestra intervención. Tenemos que reflexionar y aplicar este principio básico de nuestra acción. Es importante también reflexionar sobre las y los profesionales de la intervención social, cuidar, capacitar y formar a estas y estos profesionales. Con este fin, creamos el Comité de Ética en Intervención Social en el territorio histórico de Álava y con este fin seguiremos trabajando en la búsqueda de las acciones éticamente más adecuadas, en la reflexión, deliberación, asesoramiento y en la elaboración de recomendaciones sobre conflictos e intervenciones generales y también sobre situaciones particulares para procurar una mayor calidad en el proceso de toma de decisiones de toda intervención social. Asimismo, debemos cuidar los espacios de trabajo, cuidar los equipos y cuidar las relaciones. Este año, la jornada propuesta gira en torno a la ética profesional y organizativa, entre el cuidado y la justicia. Necesitamos pensar cómo mejorar. Tenemos ante nosotros y nosotras el reto de optimizar la intervención y atención social, atendiendo a los modelos, paradigmas y legislaciones que se están implementando en nuestro entorno, y a las reflexiones éticas que no podemos olvidar y que deben estar presentes en nuestra toma de decisiones. Gaurko hausnarketan lagun dugu Begoña Román, Auskerpena egiteko Brigida Argote izango dugu, Arabako Eskuhartze Sozialeko Etika Batzordeko presidentea. Brigida. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Como en años anteriores vamos a dar comienzo a la jornada que con una periodicidad anual organizamos desde el Comité de Ética de Intervención Social de Álava, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava. A la hora de decidir el tema que queríamos tratar en esta jornada, consideramos que estamos en un momento en el que es importante y además necesario reflexionar sobre la ética profesional y organizativa, que además tiene que ver con la ética de la responsabilidad. Los profesionales de los servicios sociales intervenimos en la vida de las personas con el fin de capacitarlas para que puedan llevar a cabo un proyecto de vida buena en una sociedad justa que garantice la igualdad de oportunidades. Es un trabajo ejercido con responsabilidad, en el que es importante la reflexión, pero también la gestión y la eficiencia. Nosotros accedemos a la historia de vida de las personas, a sus valores, a su historia familiar, sus relaciones, su ideología, tocamos su cuerpo.
conocemos su situación económica, su proceso de salud. En definitiva, tenemos acceso a información muy sensible de las personas y de su entorno, y es la organización la que custodia esta información, por lo que cobra especial importancia la confidencialidad y el acceso a estos datos y a esta información. En general, las personas que son atendidas por los servicios sociales presentan un grado de vulnerabilidad alto que se presenta en clave de exclusión, pobreza, violencia o dependencia, y nos toca tanto a los profesionales como a las organizaciones tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y con limitación de recursos, decisiones sobre la vida de las personas que conllevan riesgos. Esto nos obliga a cuestionarnos nuestra manera de proceder, a no limitarnos a cumplir la normativa, a adaptarnos a las distintas necesidades y formas de vida que se presentan. Esto exige conocimiento y exige organización, dar el mejor servicio posible, esforzarse en la mejora continua, tener que estar al día en el conocimiento de nuestra materia y ser una fuente de información fidedigna. Las personas que acuden y que son atendidas en los servicios sociales lo hacen desde la confianza de que van a estar en buenas manos. Por ello es importante la acogida, ¿no? Que se sientan acogidos desde el primer encuentro y también establecer ese vínculo de relación para poder crear o desarrollar capacidades. Una de las características de los servicios sociales es la complejidad. Esto hace que sea imprescindible la incorporación de la ética. La ética aporta reflexión, cautela y prudencia para que la toma de decisiones se haga de la manera más razonable posible y se minimice el riesgo. Y si este riesgo es muy elevado, que podamos deliberar con otros profesionales. Los profesionales hoy más que nunca necesitamos mucha competencia técnica, pero también de compromiso ético. Necesitamos profesionales virtuosas y virtuosos, y la principal de las virtudes es la prudencia. Entendida esta, tal y como expresa Begoña Román en su libro de Ética de los Servicios Sociales, como la capacidad de deliberar, enjuiciar con sensatez y buscar ser la mejor persona posible, realizando la mejor acción posible en cada momento. La ética promueve una actitud reflexiva y genera espacios de deliberación que buscan la verdad, lo correcto y lo bueno desde el punto de vista del otro. Un fin de la ética en los servicios sociales es la calidad. El profesional es corresponsable de ello junto con la organización. Son los que directamente están con el ciudadano y son la cara visible de la administración. Y esto también hace que tengan que educar al ciudadano en que hagan un uso adecuado de los servicios sociales. Como he dicho, se toman decisiones sobre la vida de las personas, decisiones muy complicadas y que no se pueden tomar solo desde la mirada de la ética personal y profesional de quien la tiene que tomar. Como son decisiones muy complejas, es bueno que haya órganos colegiados de consulta en los que la deliberación esté garantizada para gestionar el riesgo y la complejidad. Por ello, la importancia de los comités de ética y también el desarrollo de espacios de reflexión ética en los propios centros de intervención social, ya que esto garantiza un espacio donde las personas piensan, reflexionan sobre las problemáticas que tienen en su práctica profesional y en la organización. Hay que incorporar la ética en la práctica diaria de los equipos de atención directa, porque orienta la toma de decisiones para resolver problemas éticos, además genera conocimiento y buenas prácticas profesionales. El título de hoy es Ética profesional y organizativa entre el cuidado y la justicia. La justicia y el cuidado son complementarios. No tiene sentido discutir sobre cuál de las dos es más importante, ya que el cuidado humaniza el concepto de justicia. El cuidado es un deber universal, debe ser accesible a cuantos lo soliciten justamente, ya que todas las personas requieren ser tratadas por las demás y por los poderes públicos en igualdad de oportunidades y con cuidado, es decir, con la atención que requiere su situación concreta. Los objetivos de los servicios sociales son la justicia, el cuidado y la calidad de vida. La forma en que una sociedad trata a las personas vulnerables dice mucho de su nivel de justicia y solidaridad. La pregunta tal vez no sea tanto qué debo o qué debemos hacer, sino qué persona debo y quiero ser o debemos y queremos ser y qué tipo de organización debemos y queremos ser y tener.
Yo no quiero extenderme más porque lo verdaderamente interesante viene ahora para escuchar a Begoña y, bueno, pues voy a pasar a presentarla. Begoña Román, yo creo que muchos, por no decir todos los que estamos aquí, la conocemos y la hemos escuchado en varias ocasiones. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Es profesora agregada en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona, cocoordinadora del Grupo Consolidado de Investigación de la Generalitat de Cataluña, Aporia, Filosofía Contemporánea, Ética y Política. Preside el Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, es vocal del Comité de Bioética de Cataluña y del Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña, del Comité de Ética Asistencial y del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital Clínico de Barcelona. Su ámbito de especialización es la bioética y la ética aplicada a entornos profesionales y organizativos, ámbitos en los que imparte docencia universitaria y formación en instituciones. Ha publicado más de 70 artículos en revistas especializadas y entre sus últimas publicaciones, ya lo he nombrado anteriormente, es el libro que publicó en el 2016 y que recomiendo a las personas que no hayáis tenido el placer de leer, que lo hagáis, Ética en los Servicios Sociales, de Erde Editorial. Begoña, cuando quieras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer saber que estamos en la docena. Esto es un símbolo, 12 años ya haciendo esta jornada y yo la concibo como esta necesidad que creo que es especialmente pertinente en los tiempos acelerados que corren, de sentarnos juntos a pensar juntos sobre nuestro presente. Empiezo con un texto de San Agustín. Ya los que están aquí están reconciliados con la filosofía. No hace falta que digamos más, que no se asustan si nombro a San Agustín. Él hace una distinción entre vivir el presente y vivir el instante. Y yo lo recupero ese texto leyendo a Paul Ricoeur en un artículo que les recomiendo, que ha traducido al español el amigo Tomás Domingo Moratalla, que se llama El sufrimiento no es dolor. Paul Ricoeur escribe ese texto, cita a San Agustín y yo vuelvo a recuperarlo. Dice San Agustín, V después de Cristo. En un momento en que él estaba, en las confesiones, él tiene 33 años, está muy desorientado, muy desmoralizado, y él hace esta siguiente reflexión. Vivir en el instante es propio de una persona que está un poco desorientada y se instala en el instante para acumular placer, para distraerse, para pasar el rato, para entretenerse. Y acaba sin querer en una compulsividad de y ahora otro instante, y ahora otro instante, otro instante. Y eso es muy distinto a vivir el presente. Porque el humano es un sujeto que se tiene que hacer su propia identidad. De eso va la ética, ethos. Y no lo puede hacer solamente viviendo el instante. Tiene que saber, dentro de todos los instantes en los que se halla, cuál es el suyo, cómo narrárselo, cómo prestar atención a unos aspectos u otros. Y eso no lo va a poder hacer sin memoria, sin la memoria del pasado, para que pueda hilvanar el presente con el pasado. Porque la memoria del pasado, el recuerdo del pasado, le permite prestar atención al presente. Pero el presente no lo puede vivir bien si no tiene un futuro, si no sabe a dónde va, si no tiene una esperanza donde ese tiempo futuro que se está cuajando ya en el presente es un lugar al que querer ir. Cuando nos instalamos en el instante, vivimos mal. Y aquí la ética no tiene nada que hacer, porque no hay razón de ser, no hay por qué, y estoy compulsivamente huyendo de un sufrimiento sin saber muy bien el para qué hago aquí. Es
cierto hastío existencial y demás. Mientras que vivir el presente tengo que prestar atención. Para prestar atención tengo que recordar, y todo eso implica un esfuerzo que no voy a poder hacer si no creo que vale la pena perseverar y acercarse a algún sitio al que querer ir, que se llama futuro. Digo eso porque los tiempos que nos toca vivir a nosotros necesitamos prestar atención al presente. Y para eso necesitamos recordar los 12 años que como Comité de Ética cumplimos y tenemos. Y porque creemos firmemente, si no, no sé qué hacemos en servicios sociales, que el futuro es un sitio al que querer ir. Y es una forma inevitable de escampar esa distopía que se ha instalado entre nosotros en que creemos que no hay lugar para un mundo mejor y que no hay nada que hacer y que el sistema no se puede cambiar, que todo va a ir a peor, y acabamos imbuyéndonos de una desesperanza que luego no vamos a poder acompañar a las personas en condiciones de vulnerabilidad porque nosotros estamos peor o igual. Es importante no esquivar ese diagnóstico de nuestros tiempos presentes instalados en el instante. Es importante hacer memoria, es importante prestar atención al presente y para eso es importante pararse a pensar juntas, que es lo que aquí estamos haciendo. Dicho eso, voy a dividir la conferencia en 3 partes. En la primera tengo que recordar las 2 condiciones fundamentales en las que se halla un comité de ética de la intervención social cuando toma decisiones, que son complejidad e incertidumbre. En un segundo momento me voy a detener en unas distinciones que ya me habéis oído muchas veces, pero que yo insisto en la importancia de eso, porque genera conflicto de intereses, que es saber distinguir entre ética personal, profesional, cívica y organizativa. Y de esas 4, luego me voy a detener en la profesional y la organizativa. Pero en la última parte me voy a ceñir a 2 autores contemporáneos, que son Axel Honneth, en su libro La lucha por el reconocimiento, y la señora Sheila Ben-Habib, filósofa, mujer y viva. Existimos, no todos son hombres blancos muertos. Que tiene un texto muy interesante, el capítulo 5, lo podéis encontrar en internet porque fue una conferencia que ella hizo, que habla de la polémica Gilligan-Kolber, Carol Gilligan y Kolber, que Gilligan aparece con toda la reflexión sobre el cuidado contraponiéndose a la predominancia de la ética de la justicia. Y como llevamos 12 años de comité, pensé, es importante recalcar que es fundamental tener clarísimo los 4 principios de la bioética, pero ganó de goleada el principio de autonomía y se olvidó con frecuencia el de justicia. Nunca fue así para los servicios sociales. Pero el cuidado se quedó rezagado en el ámbito de, de las vocaciones que ya forman parte de los servicios sociales, de las atenciones enfermeras, que han hecho bandera de que el cuidado es su núcleo duro. Pero se ha quedado con un cuidado muy sentimental, con poca teoría detrás, cuando hay grandes mujeres filósofas, como en este caso Joan Tronto, que nos ha hecho ver cómo no se puede pensar bien la justicia sin el cuidado, ni la justicia, y estas no se pueden hacer solamente desde las éticas personales o cívicas, sino que nos hacen falta las profesiones y las organizaciones. Vamos al concepto de ¿Por qué nos hacen falta institucionalizar comités de ética y por qué nos hacen falta asumir riesgos? A mí me gusta recordar que la pregunta ética es ¿qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? ¿Por qué? Porque la bioética y la ética se las tiene que ver con situaciones trágicas. ¿Qué quiere decir trágicas? Trágicas quiere decir que no está clara cuál sea la decisión, que no está resuelta la solución ya desde el punto de vista de la moral tradicional, ni por supuesto meramente desde la técnica. Trágico quiere decir pues todas las tragedias griegas de Eurípides y Sófocles, ¿no? Que hay unos que lo ven de una manera y tienen sus razones, y otros que lo ven de otra, tienen sus razones, y se tiene que decidir por una, pero hagamos lo que hagamos, pues no está muy claro que lo hagamos bien. Trágico quiere decir que no se las hallamos en condiciones de que hay que proponer una solución, voy a ser polémica, hay que crear una moral, porque la que hay no es suficiente. Hay que tener el coraje de proponer nuevas normas, nuevos valores, nuevas ponderaciones,
porque nos las vemos con tiempos de complejidad y de incertidumbre. ¿Qué significa la complejidad? Ese buca con la que se habla de estos tiempos nuestros, ¿no? Volátiles y estas cosas. ¿Qué significa complejidad? Pues complejidad en parte es trágico, porque es complejo. ¿Y qué quiere decir complejidad? Pues que hay muchísimas dimensiones. Hay muchísimos ángulos desde los que mirar, desde los que interpretar, y que no te basta tu formación profesional, que tiene que decirte la trabajadora social cómo lo ve, pero la jurista cómo lo ve, y si también está interviniendo la psicóloga o el psiquiatra o terapeuta ocupacional, ellos te dan visiones, te dan lecturas que a mí no se me hubiesen ocurrido como filósofa que no atiende a personas, pero acompaño a profesionales. De manera que es complejo porque es trágico y porque hay muchísimas dimensiones en las que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos que hacer y nos las arriesgamos. Pero evidentemente no de cualquier manera, no lo echamos a suerte, sino que hay que rendir públicamente cuentas porque lo hacemos en tanto que profesionales e instituciones, no únicamente a título personal en mi casa. Y por tanto me debo a un deber de accountability y de responsabilidad. Pero además, no únicamente es compleja, sino que nos las vemos en sociedades donde la incertidumbre, precisamente por esa aceleración, la incertidumbre es muy grande. Y la incertidumbre además se acompaña de que vivimos en sociedades moralmente plurales. Y eso significa que no nos vamos a poner de acuerdo en el concepto de bueno o malo, pero tampoco queremos prescindir de su búsqueda. Porque no todo vale y no todo vale lo mismo. El pluralismo es bueno porque es indicador de libertad. Pero cuando digo que nos las sabemos con la incertidumbre, me estoy refiriendo a dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre que se las ve con la ignorancia, somos sociedades de conocimiento, y la incertidumbre que se las ve con la ignotancia. Me invento la palabra, tiene que ver con aquello ignoto, con aquello que no todo el mundo puede controlar. Me voy a tener en ambas dimensiones de la incertidumbre. Nosotros cada vez somos más conscientes de que tenemos que formarnos, que para eso hay títulos universitarios, 4 años, prácticas, luego másters, luego posgrados, y estamos siempre haciendo jornadas para actualizarnos, llevamos 12, porque sabemos que hay que estar continuamente poniéndose al día, desde los nuevos abordajes, las nuevas aproximaciones, los nuevos conocimientos, las insuficiencias de lo como hacíamos, aprender las nuevas prácticas que han llevado a cabo en otros países, mirar si las podemos traer aquí. Siempre hay que combatir la ignorancia. Pero nunca nadie va a llegar a todo, nunca nadie lo va a saber todo, ni incluso saberlo es condición suficiente para acertar, porque hay una dimensión de valores, no únicamente de técnica. Por tanto, hay una incertidumbre que se las ve con la ignorancia y como nunca nadie va a tener toda la piedra filosofal y lo va a saber todo, pues hay que asumir el nivel mínimo de conocimientos al que llegamos hoy o el nivel de conocimientos al que llegamos hoy, sabiendo a priori que nunca va a ser todo. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para leérnoslo todo, para sopesarlo, pero no es así. Tengo que tomar una decisión con los conocimientos que hasta hoy tenemos, profesional y organizativamente, no únicamente a título personal. Por eso nuestros comités son colegiados, porque uno solo todavía sabe menos, por mucho que supiera. Pero está la otra dimensión de la incertidumbre, que creo que se olvida mucho, y especialmente es importante en el ámbito de las personas a las que atendemos en el mundo social y sanitario, que es la dimensión de la ignotancia. Ya la incertidumbre no tiene que ver con lo que ignoramos, sino con la condición de finitud y de limitación humana. Para mí me parece que lo explica muy bien el texto que os recomiendo, que es el de Hartmut Rosa, en Herder, que se llama Lo indisponible. La tesis de Herder, me quiero detener a explicarla, perdón, de Herder, de Rosa, como suena, de lo indisponible, es un resumen de un texto mucho mayor que se llama La resonancia. La tesis de Rosa es doble y creo que nos puede ir muy bien a los servicios sociales. En este entorno nuestro de vivir el presente, pensar el presente para ir a un futuro que querer acercarse. Hartmut Rosa dice, nos han educado, y sobre todo las personas que hemos pasado por la universidad y hemos querido controlar el conocimiento porque la verdad nos hace libres y nos da poder, saber es poder.
Nos han enseñado, y parte de razón hay, en que es cuestión de conocer, porque conocer es gestionar, controlar, planificar, dominar y ponerlo todo a nuestra disposición, a nuestro servicio. Y eso es importante, porque nos permite efectivamente controlar muchas cosas, poner a nuestro servicio muchas cosas y solucionar muchas cosas. Dice Rosa, pero a veces se nos olvida la otra parte de la moneda, no sé si la cara o la cruz, ya luego me diréis si la cara o la cruz. Y es que la vida es indisponible. La vida es indisponible significa que hay muchísimas dimensiones, las más importantes, que no están bajo nuestro control, que no son sustos, que no es que alguien no hizo una buena previsión, provisión o diagnóstico, por mucho que quisieras, no lo hubieses podido hacer. Todas las filosofías de la ética, desde Sócrates, los estoicos, Aristóteles, hasta los contemporáneos, lo tenían clarísimo. La vida tiene una clarísima dimensión de indisponibilidad. No únicamente porque existen accidentes, sino por mucho que pretendas ahora vamos a combatir el cáncer, ahora vamos a combatir la malaria, el COVID, tal, aparecerán otras cosas. Y el colmo de la prepotencia es creer que lo vamos a controlar todo, como algunos transhumanistas muy empoderados se pretenden defender. Cuando más crees que lo tienes todo a tu disposición, más débil te vas a convertir, porque te van a dar por todos los lados. La resiliencia, la resistencia, la fortaleza, siempre han sido virtudes que todas las escuelas filosóficas han pretendido transmitir, precisamente porque la vida tiene mucho de indisponible y uno se tiene que reconciliar con eso. Esa es, no sé si la parte de la cara o de la cruz, que no está a nuestra disposición la vida y no es todo planificable. Aunque hay seguros a todo riesgo. A todo riesgo, imagínate la prepotencia. Luego llegan las noticias, bueno, eso no entra, eso tampoco, pero no era todo, ¿no? Ahí está el marketing. Pero la otra tesis del libro es que, queriéndolo controlar todo, no únicamente nos hacemos débiles porque no forjamos la resiliencia y la fortaleza para asumir lo que venga, sabiendo que podremos, y en primera persona del plural, no singular, sino que dice Rosa, y creo que tiene razón, que la parte más brillante de la vida, la parte más feliz de la vida, la parte más honda, más significativa de la vida, tiene que ver con lo que llama él la resonancia. Y la resonancia es esa sensación de plenitud, de conexión con el todo, que hace que tú recuerdes perfectamente por la intensidad con la que viviste, que solamente por este momento, por ese presente, que no instante, vale la pena a la vida. Y él pone el ejemplo que os pongo ahora. Cuando uno va a un concierto, no un concierto verbenero, sino un concierto en el que va buscando la resonancia, uno hace una experiencia inmersiva. Entra como en este sitio, es una experiencia en que bajas, ¿no? En que haces una experiencia inmersiva porque tú quieres participar de algo superior a ti. Y tú vas buscando la resonancia, tú vas buscando esa mística, tú vas buscando esa plenitud. Y si no has resonado, no puedes ir al promotor y decirle devuélveme el dinero porque no he tenido resonancia. O cuando te vas buscando un paisaje a tierras exóticas, tú vas buscando esos momentos de plenitud, esos momentos de resonancia que hacen inolvidables el viaje. Pero eso no está a tu disposición. Es más, cuando alguien hace todo lo posible para que sea a disposición, suena una cursilería y se le ven las cañerías por todos los lados. ¿Se me entiende la metáfora? O sea, está demasiado a control, demasiado... ¿Por qué? Porque la resonancia tiene algo que ver con lo indisponible. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque a mí me gusta, claro. Y a mí me parece muy inspirador. Porque creo que en servicios sociales nos las vemos con incertidumbres, con decisiones que tenemos que tomar sobre vidas de las personas, donde no debería ser la crónica de una muerte anunciada. Donde no todo está o descontrolado y no podemos hacer nada porque los sistemas ya están, o totalmente bajo control, sino que nos dejemos también interpelar por lo indisponible de la vida y que aceptemos que hay un ingrediente que tiene que ver con
la resonancia en que a veces nosotros nos sorprendemos como equipo pensando, oye, vamos a arriesgarnos y vamos a tomar esa decisión, y las personas a las que acompañamos también a veces nos van a sorprender y decimos aquello, mira tú ¿quién me hubiese dicho a mí que esta persona, cuando yo lo conocí, hubiese llegado donde ha llegado, ¿no? Pues bien, me parece que esta parte era importante porque en la ética nos las vemos con la incertidumbre y con la complejidad. Son problemas trágicos, son problemas serios, pero también hay momentos de resonancia y no quiero que se nos olviden. Y la resonancia viene por el pensar juntos y el saber que estamos pensando juntos en cómo crear un mundo un poquito mejor. Y que nos juntamos para ver cómo podemos intervenir en la vida de estas personas que tienen problemas, para ver cómo nosotros podemos hacer recomendaciones para que tengan un poquito menos y para que nos dejemos también sorprender por ellas. Otro punto. Sabéis que yo suelo distinguir entre 4 tipos de éticas. La personal y la orcívica están muy claras y hoy nos vamos a dedicar a la profesional y la organizativa. Pero como alguien no las puede tener muy claras, que no se preocupe porque yo las clarifico de nuevo. Uno entra todo él allá donde va, pero en el contexto en el que está, en calidad de qué toma las decisiones, esa pregunta es muy importante, porque hemos descubierto tarde en filosofía, en el siglo XX, de la mano de los hermeneutas como Gadamer, que yo soy yo y mi circunstancia, que siempre tomo decisiones en un contexto determinado, con unas condiciones determinadas de conocimientos, de limitaciones económicas, jurídicas, etc. Y siempre estamos situados y sitiados por la circunstancia. No tenemos todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, ni todo el dinero del mundo, ni todo el conocimiento del mundo, ni toda experiencia. Siempre estamos en la circunstancia, ¿no? Bueno, pues resulta que en la ética personal, la circunstancia, la ética personal, la circunstancia, el contexto es lo que llamamos la intimidad, la esfera más privada, metafóricamente la casa. Y yo tomo decisiones en mi casa que me afectan fundamentalmente a mí y a mi núcleo familiar. Y las tomo desde un criterio fundamental que llamaríamos calidad de vida, felicidad o vida buena. Y ahí hemos de garantizar el pluralismo. No nos vamos a poner de acuerdo en el concepto de felicidad ni de vida buena. Eso es el pluralismo moral, que no se identifica con el relativismo, todo vale y todo vale lo mismo, porque hay otra ética en la que sigo estando yo, pero ahora no en mi casa, sino en la aldea global, en el mundo, en ese mundo interconectado en el que vivimos, interdependiente, en el que el criterio para tomar decisiones en esa aldea global, porque no me afecta solo a mí, sino que afecta a todo el mundo, está el criterio de la dignidad y la justicia. Y ha aparecido ahí la otra palabra de la conferencia, profesional, organizativa, la justicia. Y la justicia, pues efectivamente tiene que ver con trato entre iguales, distribución de recursos, pero también, enseguida luego vamos a eso, con políticas de reconocimiento. En la ética cívica no decimos cómo debemos vivir para ser máximamente felices, de eso se encarga la ética personal, pero sí cuáles son los mínimos decentes para cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Y esos mínimos decentes tienen que ver con los derechos y con la dignidad, valor intrínseco a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Las personas tienen dignidad, las cosas precio. Y todo necio confunde valor y precio. En la ética mundial no se acepta, y por tanto no se acepta la ética personal del sádico y el pederasta porque atenta contra la dignidad y la justicia. De manera que de los 4 principios bioéticos por antonomasia, la no maleficencia y la beneficencia, teníamos clarísimo que las preferencias personales no podían ir en contra del daño ajeno. De manera que tenían que ponderarse su beneficencia, su beneficio, pero sin hacer daño. Y dijimos que eso tenía que ver con el respeto a la autonomía de las personas, es decir, con su ética personal y dentro de un entorno de justicia. Ahí tenemos las 2 éticas personales y la cívica. Una ética mundial, la ética cívica, que sí que pone límites a las preferencias personales que se defienden desde la ética personal. Digo eso porque que nadie me confunda, cuando llevamos 12 años formándonos en ética de la intervención social, que en nombre de la autonomía del paciente se pueda atentar contra la justicia. Que nadie piense que en nombre de la ética personal del paciente se puede ir contra mínimos de ética cívica. Esto es importante porque luego vendrán casos que tienen que ver con ética profesional y ética organizativa que se olvidan en nombre de la autonomía del paciente.
Pero la autonomía del paciente no puede hacer daño a otros, la autonomía del paciente no puede ser injusta y, por tanto, quedarse con unos recursos que son escasos, que está utilizando mal, etcétera, etcétera. De manera que tenemos la ética cívica, dignidad y justicia, una ética mundial, todo el mundo tiene que comer, por poner el ejemplo, y una ética personal con calidad de vida, felicidad, pluralismo moral, donde las preferencias son veganas o cárnicas, de manera que no nos vamos a poner de acuerdo en el menú, pero sí que todo el mundo tiene que comer. El que todo el mundo tenga que comer, el derecho es de ética cívica, la preferencia alimentaria es de éticas personales. Ahora vamos al tema que nos interesa. Cuando nosotros tomamos decisiones como comités de ética, como profesionales, en una organización, tenemos que tener muy en cuenta que la primera ética que hay que priorizar siempre, porque nos legitimamos como profesionales y como institución al servicio de la ciudadanía, es esa ética cívica de dignidad y justicia. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta la ética personal de las personas a las que atendemos y, por tanto, su pluralismo moral. Eso que viene de la mano de respeto a la autonomía de las personas y sus preferencias. Sin embargo, hay otras dos éticas que tienen que ver con la ética profesional y con la ética organizativa. Y yo soy yo, siempre, aquí como profesora, aquí como decana de una facultad, aquí como ciudadana del mundo y aquí como madre de familia, ¿no? Siempre soy yo. Lo que pasa es que en calidad de que me toca aquí tomar decisiones, tengo que priorizar de distinta manera. Pues bien, en la ética profesional, el criterio para juzgar si tú profesionalmente ejerces bien la profesión no es tu parecer particular, tu opinión particular, sino un criterio más objetivo que se llama calidad asistencial, en vuestro caso, en mi caso calidad docente. La calidad asistencial es, te comprometes a dar un servicio y lo das. Y es de calidad no únicamente porque lo dices tú, sino porque lo dice la persona fundamentalmente para la que trabajas, atención central a la persona, y los que trabajan contigo, porque tú no trabajas solo cual autónomo liberal. Trabajas en equipo con una institución que te pone los recursos que no son tuyos privados. Pero es que además tenemos la ética organizativa, donde tú trabajas en una determinada fundación o trabajas para un trabajo social en un centro hospitalario o trabajas para los servicios básicos de esta diputación o de esta localidad. De manera que tú trabajas dentro de una organización cuyo criterio para valorar si la fundación o el hospital o esta residencia de mayores está haciendo bien su trabajo es lo que llamamos calidad total. Pues bien, siempre primero la ética cívica, dignidad y justicia, pero luego viene la ética organizativa. ¿Por qué? Porque no se trata de que según quien esté acompañando a la persona atendida, según quien la esté cuidando, según quien esté haciendo las tareas de atención a su dependencia, vamos a caer en una arbitrariedad contraria a la justicia cívica, de según quién está, hace las cosas de una manera u otra, según sea su peculiar concepto de calidad asistencial, vamos a actuar de una forma u otra. Y eso se llama arbitrariedad. Y la arbitrariedad es lo contrario a la justicia, con lo cual, sin darte cuenta, desde la mejor buena voluntad y vocación profesional, al no gestionar bien la arbitrariedad de según quién profesional se actúa de una manera u otra, nos toca prestar atención a la ética cívica. Perdón, a la ética cívica y a la ética organizativa. Pero si os fijáis bien, de las 4 éticas, la primera, que es la cívica, dignidad y justicia, las otras tienen por criterio fundamental la calidad. Y la calidad me gusta definirla como la satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad y en justicia. Otra vez la palabra justicia, pero una novedad, la verdad. Y va de retro porque estamos en tiempos de posverdad y fake news. Y a veces hay que saber la verdad. Y saber la verdad implica querer saber qué pasó. Narrar el presente desde la memoria del pasado porque quiero que mi futuro esté basado bien, porque la verdad nos hará libres. Hay que hacer buenos diagnósticos sociales, aquello que sí que está a nuestra disposición, Por tanto, como la calidad tiene que ver con la satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad y en justicia, pues la ética organizativa se las debe a la justicia, pero también a la verdad. Y tengo que saber cuál es el modelo asistencial en esta residencia. No simplemente dejarlo a la buena voluntad de cómo tú concibes el cuidado. De manera que me toca poner un poquito de orden
orden en cómo ponemos nuestro servicio al servicio de la gente. Y esto no es una cuestión de mera buena voluntad ética personal, sino que hacen falta conocimientos profesionales y ensayos generales de, en esta institución, cuál es la manera de atender, cómo lo queremos hacer para que tengamos, a mí me gusta decirlo así, un cierto aire de familia cuando trabajamos en una institución, en una organización. Ahí tenemos ética profesional, ética organizativa, calidad asistencial, calidad total, tiene que funcionar la enfermería, tiene que funcionar las auxiliares, tiene que funcionar la informática, el terapeuta ocupacional, la limpieza, las entradas y visitas de los familiares y los nuevos residentes, si estamos en la residencia, etc. Vamos ahora a por qué he hablado de entre el cuidado y la justicia. Fundamentalmente por dos razones. Porque cuando Carol Gilligan, la discípula de Kohlberg, Lawrence Kohlberg, empezó allá por los años 70, no hace mucho, desde la mano del feminismo, a decir que, bueno, que las buenas atenciones no solamente son cuestión de justicia y de derechos y deberes, que la ética que estamos aplicando siempre, ella es psicóloga, que la ética que estamos aplicando siempre tiene que ver, bueno, pues con lo que luego serán los principios de la bioética, no maleficencia, beneficencia, justicia y respeto a la autonomía, que está muy bien que haya esa visión de la ética como sujetos abstractos, sujetos iguales, derechos, deberes, justicia, pero al final nosotros no trabajamos con abstracciones. Nosotros trabajamos con gente concreta que tiene nombres y apellidos, que está en un entorno situado, y yo tengo que atender a esa persona. Y entonces ella reivindicó frente a la justicia, que se las ve con abstracciones, con argumentos conceptuales, con muy buen sopesar entre los 4 principios de la bioética, ella reivindicó el contexto, la particularidad, no la racionalidad argumentativa, sino los sentimientos, reivindicó las necesidades de este sujeto particular. Y parecía que ahora nos teníamos que dedicar a la ética del cuidado, porque es lo que sucede en el ámbito doméstico, no en la esfera pública donde se da la justicia, la esfera pública, sino que tenemos que reivindicar la casa, que es lo que pasa en la familia. Tenemos que reivindicar los mimos, que es lo que pasa en el ámbito del cuidado, ¿no? Y alguien simplificó mucho la cosa, y no lo entendió del todo bien, y dijo, bueno, pues ahora nos debemos dedicar a los tiempos de cuidado, ¿no? Ahora nos tenemos que dedicar a las labores del hogar, pero reivindicándolo, como eso que en su tiempo había pertenecido al ámbito de las amas de casa, ahora es el centro de la atención, porque de eso depende la productividad de la vida, y no la reproducción se da en el ámbito de las invisibles y demás. Y, insisto, y parecía que se abrían como dos éticas, la ética del cuidado y la ética de la justicia. Y cuando nosotros decíamos, hombre, es que claro, en bioética tenemos que sumarlas todas, pues no se trata de hacer un poti-poti, no acaban de encajar muy bien. Y entonces teníamos cosas muy raras, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos. Pero allá de cuidados no había por ningún lado, porque era todo de una intensividad, que era más intensivos, unidad, tampoco había mucha, todo se debe decir, porque cada uno iba, pero eran cuidados intensivos. Antes no le llamaron así, antes ¿cómo le llamaron? Si alguien sabe la historia, yo me la sé porque he dirigido una tesis sobre ese tema, se llamaba de vigilancia. Es que las palabras, unidades de vigilancia intensiva, las UBIs. ¿Os acordáis? El control. Es claro, las palabras son importantes cuestiones de cosas. Entonces, cuando me dijeron, oye, tienes que venir aquí, te quedas a hablar, digo, yo quiero hablar de esto. Si os parece bien, a mí me gustaría hablar de la difícil sinergia entre el discurso de la justicia y el discurso del cuidado. Porque el cuidado habla de la dimensión sentimental, de las necesidades, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de los mimos, de los sentimientos, de la particularidad, de los contextos, de la responsabilidad, y no habla de argumentos de justicia, abstracciones. No casan muy bien. Las enfermeras cuidan y los médicos curan.
Y luego dijeron, bueno, no, las enfermeras también curamos y los médicos también cuidamos. Ah, vale, ya empezamos, ¿no? Con lo cual, no era tan fácil dos discursos éticamente tan antagónicos juntarlos, porque esto genera conflictos de intereses. ¿Qué le doy más importancia? ¿Si a los cuidados o a la justicia? ¿Qué le doy más importancia? ¿Si a la ética profesional o a la ética organizativa? Empezamos a hablar de conflictos de intereses cuando alguien toma decisiones y, dándose cuenta o no, prioriza la ética personal y o profesional por encima de la cívica y la organizativa. Eso es un conflicto de interés y son inevitables, porque uno tiene las 4 éticas. Y el problema no está en tenerlos, el problema está en cómo se gestionan. Y cuando yo me pongo determinados turnos, determinados horarios para atender a determinadas personas, los que a nosotros nos van bien. ¿Para qué ha venido a quedarse el modelo de atención centrado en la persona? Pues centrado en la persona quiere decir que ya no es de vigilancia, sino que ahora es la atención. Centrado en la persona es que el centro de toda la atención son ellos y, por tanto, el cuidado del contexto de la persona es lo importante. Y la justicia se tiene que incorporar a ella. Pero tenemos que conjugar las voces de la ética en todos los sentidos. Y no es fácil, porque parece que obedecieran. La organización obedece a una cosa, la ética profesional obedece a otra, la ética del cuidado obedece a unas cosas y la de la justicia obedece a otras. No es fácil juntarlas. Pues lo que yo voy a hacer ahora aquí es proponer cómo podríamos hilvanarlo de la mano de Axel Honneth y Sheila Ben-Habib, porque vamos a tener que hacer de la necesidad virtud. Es decir, esto, la justicia y el cuidado, son ambas dimensiones importantísimas. No hay justicia sin cuidado, ni cuidado sin justicia. Y no hay buenos profesionales sin organizaciones detrás que los formen y los promuevan y los traten justamente y les cuiden. No puedo dar lo que a mí no se me da, no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar cuidado si a mí no se me da cuidado o no sé autocuidado. Bien. Honneth. De Axel Honneth os quiero explicar 2 cosas. En su libro La lucha por el reconocimiento, tiene 2 tesis, que es la que os comparto, para intentar juntar la justicia, el cuidado, las profesiones y las organizaciones. Porque quiero defender que hay que cuidar las organizaciones. Y quiero defender que las organizaciones no van a tener mucho futuro si no cuidan a sus profesionales. Y sin cuidado no vamos a ir a ningún lado. Pero un cuidado justo, en su justa medida. Honneth dice, primera, de las 2 tesis que voy a defender, normalmente cuando se ha hablado de justicia, se ha hablado de no trato discriminante, no discriminación, es decir, tratar como igual. Otras veces se ha hablado de la justicia distributiva, es decir, hay que repartir recursos más o menos limitados, no necesariamente escasos, pero limitados, y hay que ver cómo se distribuye eso. Y dice Honneth, sin duda, que la justicia tiene que ver con eso, con la no discriminación, con la igualdad y con la distribución equitativa de los recursos limitados. Pero yo creo, dice Honneth, y creo que acertadamente, que hay mucha gente que reivindica un trato justo que no tiene que ver con distribución de recursos, ni tampoco tiene que ver con una mera aplicación de derechos de trato igualitario, sino que tiene que ver con una reivindicación de reconocimiento. Es decir, yo no estoy reivindicándote un derecho, yo no te estoy reivindicando un recurso limitado, yo te estoy reivindicando reconocimiento, que me conozcas y reconozcas mi valor en mi contexto. Y creo que muchas de las batallas a lo largo de la historia, y por tanto los conflictos y las violencias a lo largo de la historia, no solamente se han librado por cuestiones de no discriminación y de reparto equitativo de recursos, sino también porque me reconozcas mi idiosincrasia, porque me veas a mí particular. No me des lo mismo que a los otros y me trates igual que a los otros, sino que no me niegues la diferencia.
No me trates a todos por igual. Y creo que ahí hay una primera lección a tomar. Muchas veces hemos caído con que la justicia significa tratar a todo el mundo por igual. Y eso trata igual a los iguales y desiguales a los desiguales. Podría argumentar con mucho cuidado por qué estas personas merecen más, por qué les doy más. La igualdad, la justicia no significa tratar a todo el mundo por igual, eso lo sabemos por la distinción entre igualdad y equidad. Pero las políticas del reconocimiento añaden ese plus de deferencia a la diferencia. Deferencia a la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo lo podrías justificar? Y no vas a poder ver la diferencia si no entras con cuidado a saber, a querer apreciar cuál es la diferencia valiosa. La segunda tesis de Honneth es la más interesante del libro. No únicamente que la justicia también tiene que ver con la lucha por el reconocimiento, sino que cree él, y yo creo que con razón, que no hemos sabido, como organizaciones ciudadanas y como instituciones, administraciones, fundaciones, conjugar las tres voces de la ética. Y voy a explicarlo con las tres esferas del reconocimiento de Axel Honneth. Dice Honneth: me parece que hemos querido aplicar la ética siempre la misma a todos los lados, a todos los contextos, y yo soy yo y mis circunstancias. Y siempre hemos ido, cuando hemos aplicado bioética sanitaria o social, con la voz de la justicia. Y luego en los años más rápido, últimamente, con los del cuidado. Y parece ahora que es la moda el del cuidado, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta que todas ellas tienen su razón de ser, pero en su contexto, en su circunstancia, en su esfera. Pues dice Axel Honneth que toda persona tiene que vivir universalmente, toda persona en cualquier momento vive en tres esferas. La primera esfera es la esfera de la familia. En esa esfera se le dota de lo que vamos a hablar de amor incondicional. En esa esfera se le dan mimos, se le da un nombre que él no escoge, se le da un idioma. Y en esa esfera hay la esfera de la pura necesidad. Y uno no se basta solo cuando es niño y cuando está enfermo, e incluso cuando está bien, que llegas a casa y quieres mimos, quieres recogimiento, quieres amor incondicional. En esa esfera, aquí no entra la justicia. En esa esfera lo que entra es el amor incondicional, los amores incondicionales de padres e hijos y el trato cotidiano en que no hay la palabra del deber. Yo no conjugaría debo cuidar a mi hija, que quiero cuidar a mi hija, pero cuidarla bien. Y bien quiere decir que tener conocimientos y debo también atender cuáles también son sus necesidades y, por tanto, centrarme en lo que ella necesita, no en lo que yo quiero darle. En esa esfera se dota al individuo de un recurso moral fundamental que es la autoconfianza. Fijaos bien, uno no se levanta un día diciendo, hoy confío en mí. La autoconfianza bebe de fuentes sociales. Vosotros, los que trabajáis en el ámbito social, vais a encontraros con gente que le ha fallado por mala suerte la familia. Mala suerte. Y las escuelas dicen, de tal palo tal astilla. Repetiré una y otra vez, a un individuo, a un niño le puede fallar la familia, no le puede fallar la escuela. Y cuando me vienen de tal palo tal astilla, ya estamos mal en esa escuela. O cuando en una escuela me dicen, este niño no es para esta escuela, tengo un problema. De justicia, pero también de cuidado. Porque es el niño quien se tiene que adecuar a la escuela, que no has entendido de la atención central a la persona. En un segundo momento, todos nosotros entramos en nuestra segunda esfera, que es la esfera de la justicia. Es la esfera de la ciudad. Es la esfera donde tratamos a iguales a los individuos todos, por la igualdad de la ley. Es la esfera donde se nos dota de un recurso fundamental, que es el del autorrespeto. Y es la consideración de ciudadano. Cuando el otro día estábamos en la unidad de trata de personas en el Ayuntamiento de Barcelona, que tenemos una unidad de trato de personas, me decían, pues que claro, no puedo trabajar, me decía un trabajador social, no puedo trabajar con ellas. Pero no, era una educadora social. No puedo trabajar con ellas, con estas personas,
porque no tienen una mínima noción de autorrespeto. Se autoconciben como la mirada que han recibido sistemáticamente toda su vida. Son cosas, a merced de como cualquier mercancía. Y, por tanto, no tienen derecho a reivindicar nada. Es que no creen que sean dignas. Fijaos, ¿eh? Y me dice, bueno, es que yo ahí normalmente, como podéis imaginar, le ha fallado cual efecto dominó la esfera de la familia y también le falla la esfera de la justicia, ¿no? En esa esfera de la justicia somos ciudadanos y nosotros nos hemos dedicado a hacer ética aplicando a la familia muchas veces las razones de la ciudad. Y aplicamos la misma voz a la familia y a la ciudad, los derechos o tal. Y me acuerdo cuando en el COVID que había toda una discusión que nos llegó aquí a Cataluña a los servicios sociales, al Comité de Ética, que bueno, que había familias que por mor de la vulnerabilidad de algunas personas por salud decidieron no llevar a sus hijos a la escuela y estaban perseguidos por los servicios sociales por faltar a un deber de escolarización. En ese problema nos encontrábamos. Y los padres diciendo, es que yo no quiero faltar al deber de mi hijo de escolaridad y que aprenda, pero es que tenemos un miembro familiar muy vulnerable y si se expone a ir a la escuela con total, pues aquí había un dilema en qué priorizo, si el interés superior del menor, el niño a escolarización o la vulnerabilidad de la madre de familia que ha salido de un cáncer, etcétera, etcétera. No estoy hablando del homeschooling, que es otra cosa, ¿eh? Y aplicábamos en nuestra deliberación, yo me daba cuenta que aplicábamos como la teoría de la justicia a la esfera de la familia, cuando la esfera de la familia te argumentaba desde nociones de cuidado, estamos cuidando a uno de los nuestros. Y el cuidado a uno de los nuestros pasa que muchas veces el grupo se sacrifica, pero no lo concebimos como sacrificio, lo concebimos como cómo cuidamos de nuestro núcleo familiar para gestionar nosotros los riesgos. Y tú me estás aplicando que desde fuera ipso facto se ve que el principio es el interés superior del menor, ¿no? Pero luego me queda otra tercera esfera, que es la esfera de la comunidad de amigos, que contrariamente a las dos primeras es la única que tú escoges. Porque tú no sueles escoger la familia y tampoco siempre puedes escoger la ciudad en la que has nacido o vas a vivir. Es la comunidad de amigos en las que tú compartes un proyecto, compartes una causa y allá te valoran por tus capacidades, allá no por ser tú quien eres, hijo, ni por ser un ciudadano igual, sino por tener una capacidad especialmente valiosa para el proyecto común que nos une. Y aquí se dota de le llama, Axel Honneth dice que es la esfera de la solidaridad, porque es el núcleo de la cohesión, lo fundamental es la cohesión de grupo, pero no por los lazos sanguíneos o por la condición de ciudadano con papeles, sino por la condición de voluntariedad de querer adscribirte a este proyecto. Y aquí se te dota un recurso fundamental que es la autoestima. Bueno, pues dice Axel Honneth, segundo aprendizaje de él. En la familia, la ética que priorizamos es la del cuidado. En la ciudad, la ética que priorizamos es la de la justicia. Y en la comunidad de amigos volvemos a priorizar una ética del cuidado, pero no consanguíneo, sino que pone en el centro la causa, el proyecto que nos une. ¿Sí? Y hay que saber en calidad de qué priorizas la justicia como ciudad. Entonces, claro, vamos a nuestro tema. Ética de la profesión y ética de la organización en los servicios sociales, por supuesto, como nos debemos a la ética cívica, siempre tenemos que priorizar la justicia. Pero cuando estamos acompañando a personas particulares en su contexto y el objetivo es que lleguen a tener una buena vida con sus familias, con su comunidad, pues tengo que conjugar en complejidad y con incertidumbre el discurso de la cuidadanía, no solamente de la ciudadanía. Tengo que cuidar de esos grupos, de esos colectivos, tengo que cuidar de esas familias, no simplemente como administración. Y aquí me vienen muchísimas magníficas preguntas del tipo, ¿y en un centro tutelar tenemos que suplir a la familia y tenemos que hacerles ver que somos como si fuéramos sus padres? Es una buena pregunta. Porque si tú lo que haces es aplicar simplemente deberes de justicia, les doy la paga, les doy la posibilidad de ir al colegio, les acompaño, pero no desarrollo los vínculos, los mimos, los afectos,
hay ahí unos psicópatas consumados seguro. Porque los afectos se forjan también sustituyendo a la familia. Os recomiendo una última película que ha salido que se llama The Quiet Girl, La chica tranquila, se podría traducir, una película irlandesa. Falta de cariño en un hogar desestructural, ¿no? Y cómo esta chica descubre en un verano el cariño en unos padres que han perdido a su hijo. Entonces, tú puedes ver cómo desde la herida, que es lo propio nuestro, en que trabajamos nosotros, no podemos nunca olvidar la justicia, porque hemos, y lo seguiremos haciendo, reivindicando continuamente que los derechos sociales es una cuestión de derechos, que es una cuestión de justicia, que es una cuestión de ciudad, que es una cuestión de administraciones, de organizaciones, sí, pero no somos organizaciones frías, no somos organizaciones burócratas, somos organizaciones que tenemos cuidado de suplir las esferas porque estamos interviniendo en la esfera familiar o de suplir las esferas de la soledad no deseada de mucha gente que a pesar que tiene familia no tiene los lazos de amistad o está excluida de la ciudad. Y en ese sentido, vamos a la segunda autora, Sheila Ben-Habib, en ese texto que se llama La polémica Carol Gilligan-Lawrence Kohlberg, dice, creo que tengo una idea para conjugar esas tres esferas de Honneth, ¿no? La de la familia, la de la ciudad y la de los amigos. Vamos a intentar complementar el universalismo abstracto. Yo podría querer eso para cualquier persona, cualquier ciudadano de Vitoria tiene derecho a esto, cualquier profesional debería hacer esto. Ese universalismo abstracto interactivo, un universalismo abstracto y, por tanto, muy genérico, que trabaja con cualquier ser, en cualquier lugar, en cualquier momento, el ser humano, la persona, que somos todos, pero nadie en concreto. ¿Se entiende? La teoría de la justicia trabaja con categorías abstractas, argumentos que son perfectamente buenos, pero son abstractos. Hablan de un ser genérico, la persona. Pero luego la atención central a la persona se nos complica cuando esa persona en concreto es esta de aquí y que mañana va y le han cambiado los gustos, cuando habíamos hecho toda la organización, ¿para qué? Y ahora quería hacer natación y le hemos montado todo el dispendio ahora hay un autobús, vendrá tal, te recogerá tal, y a las 2 semanas dice que esto de la natación ya no le gusta tanto. Claro, cuando la atención central a la persona no es la persona en general, sino la persona en particular, y cambian, y la vida es indisponible. Y ya lo que lo tenía todo planificado, con lo que me ha costado montarlo, ahora me toca volver a cambiarlo, le hago sentir culpable porque no es justo que me trates así. Y fijamos lo que decimos, no es justo que me trates así. Me he pasado 2 meses llamándote para que tengas la plaza en esta residencia. Y ahora que llega la plaza, va y me dices que no vas. Os suena, ¿verdad? O bueno, yo voy, pero me llevo a la gata. No, la gata no puede venir. También suena. Claro, decía Ben-Habib, tenemos que conjugar la justicia con el cuidado. Y el cuidado es universalismo interactivo. El cuidado es ese universalismo de la justicia, pero hablando con esta persona hoy aquí, que te cuente su historia, no que te conteste las preguntas. No únicamente que le cantes sus derechos y que le digas tu deber, sino también que dejes espacio para que haya una intimidad donde haya confidencias y te pueda hacer partícipe de lo que a ella le preocupa, sus cuitas, sus cuidados. Y es muy importante, luego os hago una metáfora, es muy importante entender que el universalismo interactivo tiene que ver con un diálogo situado en este contexto, con esta persona aquí, a la que le pueden cambiar los gustos, las preferencias, y nosotros también hemos cambiado, ha cambiado la institución, y siempre es un ser concreto. Siempre es un ser concreto, un colectivo concreto, donde el verdadero cuidado tiene que ver con atención a su diferencia. Claro, haya cuántos menús hay que hacer, es que esto es muy complicado, bueno, ¿quién te lo dijo? Te dije incertidumbre, tal. Es mucho más difícil de gestionar. Y no basta con la buena voluntad, porque no puedo ir a atentar contra la justicia, tengo que mantener el cuidado. ¿Cómo consigo? Acá vamos ya con estas ideas y hacemos una recopilación. ¿Cómo consigo que las organizaciones sean de cuidado?
Pues para empezar, dando dentro lo que quieres que salga fuera. No va a haber cuidado a las personas si no hay autocuidado y cuidado de los profesionales. Para que haya políticas de reconocimiento fuera, tiene que haber políticas de reconocimiento dentro. Evidentemente que estoy hablando de convenios colectivos. Y no es el mismo el convenio colectivo sanitario que el social. No tiene nada que ver la altísima rotación de profesionales en el ámbito asistencial domiciliario que en otros ámbitos. Esto es el contexto concreto. Y cuando hablo de la justicia, sin tener en cuenta los contextos concretos y los cuidados, pues tenemos que ver cómo cuidamos a nuestros profesionales. Y cuidar a los profesionales no quiere decir que os queremos mucho y hacer de vez en cuando una comida de hermandad cuando llevan Navidad. Tiene que ver con cómo te sientes tú aquí reconocido como profesional. ¿Cómo te sientes aquí reconocido? Cuando tú tratas a todos los profesionales igual, café para todos es aguachirri para todos. Cuando tú no sabes hacer la diferencia entre un profesional comprometido, cuidadoso, justo, responsable, y no ves la diferencia y los tratas a todos por igual, estás perdiendo una oportunidad de cuidar. Voy a detenerme un momentito aquí brevemente para daros ideas de cómo gestionar dentro de las organizaciones el cuidado a los profesionales y el cuidado de las organizaciones por parte de los profesionales. Ambas cosas, ¿eh? La organización te cuida a ti, pero tú representas a la institución allá donde vas. Porque tú no entras a los domicilios o no entras a las habitaciones por ser tú quien eres, sino porque te lleva un nombre en nombre del cual tú te presentas y tienes permiso para entrar. No sé si lo sabéis, a mí me gusta mucho explicarlo, la diferencia entre estar implicado y estar involucrado. En un plato donde hay huevos fritos con bacon, la gallina se implica y el cerdo se involucra. El otro día tuve que explicar el chiste a los de primero de filosofía. Y yo decía, me estoy haciendo muy mayor a marchas forzadas porque no me entienden ni los chistes, ¿no? Tú pones, como gallina, pones el huevo y te vas. Y hay gente que en justicia cumple los horarios. No atenta en justicia ni a los horarios, ni hace un trato negligente con los servicios, ni con los recursos. No puedes decir nada de ellos porque no es negligente. Justamente hace lo justo. Hago un juego de palabras. Pobre de ti que solamente tengas gente que hace justo, lo justo. Porque yo voy a reivindicar el ibérico. Porque yo voy a reivindicar la gente que te lo da todo. Porque la generosidad genera. Y la generosidad tiene que ver con ese cuidado indisponible que hoy a mí no me toca hacer eso, porque mi convenio no dice eso, porque yo no tengo tal, mi horario acabado, yo ya he hecho las 8 horas, y van haciendo justo lo justo. Y resulta que tengo gente que genera generosidad porque se hace cargo. Responsabilidad, no justicia. Carga con la realidad del contexto, de lo indisponible, que esto no estaba previsto, que esta persona pues se le ha salido la sonda y no ha venido la otra y se le ha puesto enfermo letal, me tengo que quedar y me quedo. Evidentemente que hoy por ti, mañana por mí, pero luego hay políticas de reconocimiento. Yo te conozco y reconozco los que hiciste y de alguna manera no te estoy incentivando las DPOs, no estoy hablando de eso, dirección por objetivos. Yo estoy hablando de te conozco lo que estás haciendo, te lo reconozco y no hay café para todos y aguachirri para todos. Hago lo posible para que los cerdos no me hagan una metamorfosis y se me transformen en gallinas, cosa que van a estar muy tentados a hacer, dada la mala vida a la que me expone ser cerdo. Los que estamos aquí, los que se ríen, saben de qué picojean, ¿no? Hay un autocuidado también. Y cuando veo una explotación en nombre de mi vocación, ¿os suena? Y la vida no me da, y yo estoy enfermando, y tenemos graves problemas de eso. De que tenemos profesionales en los servicios sociales, estoy hablando de eso. Tenemos profesionales, magníficos profesionales de los servicios sociales que han hecho muchísimo por las instituciones, por los servicios sociales de nuestros países respectivos, y que están quemados. Y que quieren jubilarse y les queda todavía un rato.
para que al menos les dejen con el 100%. Tenemos que también tener en cuenta el cuidado de los profesionales y tratarles no únicamente con justicia, sino también de atender qué les pasó por el camino, por qué perdieron la vocación, por qué se sienten injustamente tratados, por qué se nos van, por qué se nos deprimen, por qué están colapsados de tanta empatía cuando la tienen para afuera pero no la tienen para adentro, tan desmoralizados. Tenemos que generar políticas de cuidado. Y esas políticas de cuidado son políticas de escucha, de pararnos a pensar juntos cómo te encuentras, cómo estás. Y en la época de post-COVID esto se vio la necesidad de hacerlo. Pero cuando la pandemia, por el susto que pasamos, pero ahora por otro tipo de razones, que es la desafección, el descrédito, no sabemos a dónde va, qué mal está todo. Tenemos que cuidar las instituciones, cuidar las profesiones y, evidentemente, seguir reivindicando que tiene que ver con cuestiones de justicia, pero no es una cuestión tan fácil, tan homogénea, tan disponible, sino que tengo que ir tanteando la manera de ver cuál es la forma más adecuada de tratarte. Termino. El cuidado y la justicia lo son para las personas a las que atendemos, pero uno no puede dar lo que no tiene. Y puede dar lo que tiene, pero de tanto dar luego se queda vacío. Por lo tanto, tiene que haber una retroalimentación entre la justicia, el cuidado, la ética profesional, organizativa, la personal, la cívica. De manera que yo voy a tener que dar a las personas que más lo necesitan por su condición de herida, de vulnerabilidad, esa justicia que siempre hemos reivindicado y continuaremos reivindicando, pero acompañada del cuidado a la persona en concreta que tú eres. Y no el número de DNI, por eso he insistido esta mañana en otra conferencia, que las personas no son datos privados sensibles, sino historias de vida. Y no se trata simplemente que me acuerde de su número de la Seguridad Social o que me acuerde de su nombre, cuál es su nombre, su historia. Tengo que cuidar afuera, por supuestísimo, pero en justicia y en cuidado, pero también adentro, a los profesionales que pasan generando espacios de autocuidado, generando espacios de supervisión, generando espacios donde el profesional me pueda decir en qué le puedo ayudar y cómo le puedo compensar. Formamos para transformar. Le compenso yendo a congresos, le compenso dando formaciones, dejándoles ahí unas horas antes para que vaya a hacer ese posgrado, porque luego me traslada, me transfiere a mí su formación, no se lo queda en su estricto carrera profesional para ellas mismas. Formamos para transformar las organizaciones y las personas, para transferirlas. Con lo cual tengo muchas maneras de reconocer a las personas y su valía, haciendo deferencia a su diferente implicación en la institución. Pero, por supuesto, también tengo que cuidar a las instituciones. Porque estas no son las instituciones que necesitamos. Necesitamos administraciones corteses, que cuando me llegue la carta entiendan lo que me están diciendo, y no una retahíla de leyes donde me dicen a qué puedo apelar para estar en contra de. Necesito administraciones atentas a las nuevas necesidades sociales que tiene una ciudadanía muy acelerada y, sobre todo, también atenta a las necesidades de formación y de cuidados y de supervisión que tienen sus profesionales. Y eso, crear morales, crear instituciones, crear discursos, que eso es lo que hacemos en los comités de ética, requiere también cuidar de los comités de ética, regenerarlos, dejando sitio a que vengan gente joven y transferirles conocimiento, escribir. Y eso no se va a poder hacer más que con muchísima humildad, tanteando, yendo a tientas, igual que vamos a tientas con la persona que no conocemos y hay que cuidarla, le gusta así, le gusta de esta manera, lo estamos haciendo bien, voy tanteando cuál es la mejor manera de acercarme. Pero también a nivel de las instituciones y las profesionales habrá que ir tanteando, pidiendo disculpas de ¿necesitas ayuda? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Necesitas unos días de descanso porque esto nos ha dejado muy tocados a todos? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Y eso implica ese deber de pedir permiso y pedir perdón. Y esto es todo un trayecto de amor y educativo. De amor, porque la generosidad genera, no se va a poder hacer sin esa querer dar al otro, pero no se va a poder hacer sin educación, sin pedagogía, sin acompañamiento. Hay unos versos que a mí me encantan de Pedro Salinas, que yo siempre he leído, él lo hizo en clave amoroso, a una profesora norteamericana,
yo siempre he leído en clave educativa y en clave ahora de cuidado a la misión institucional. Como yo soy profesora, cuidado al alumno, pero también lo leo ahora, como tengo otros cargos, cuidado a mi institución, porque tiene que estar prestigiada mi facultad, tiene que estar prestigiada mi comité, tiene que estar prestigiado. Yo tengo que cuidar al alumno y para cuidar al alumno, por supuesto, me tengo que cuidar a mí, pedir ayuda cuando lo necesito de mis compañeros, cuidar a mis compañeros, pero también cuidar a las instituciones en las que trabajo, para que seamos capaces de que haya futuro, porque hay personas con ganas de acercarse a él y creando instituciones que vamos a necesitar. Dice Pedro Salinas: perdóname por ir buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que tú no te viste y que yo te veo. Nadador por tu fondo, preciosísimo. Ese fondo preciosísimo tenemos que verlo en las heridas a las que asistimos cuando vamos a recibir a personas que están en condiciones muy vulnerables. Ese fondo y trasfondo lo tenemos que ver en los profesionales que nos acaban de llegar y que no están muy motivados. Y ese fondo lo tenemos que ver también en nosotros mismos cuando van pasando los años y todo va decayendo y vas perdiendo vocación. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible desde una condición humana finita y limitada de que no todo está controlado y, por tanto, vamos a gestionar el error, la incertidumbre, la complejidad y, por eso, el perdóname por ir buscándote tan torpemente dentro de ti. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Begoña, muchísimas gracias. La verdad es que, como siempre, nos dejas un montón de contenido para reflexionar, para dar una vuelta, ¿verdad? Y, bueno, yo creo que ahora tenemos tiempo para hacer una ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta o algo sobre... Muchas gracias, Begoña, me ha encantado. Y quería preguntarte cómo gestionar a veces el miedo a esas decisiones tan difíciles que hay que tomar y ese riesgo cuando en vez de, creo que en muchas profesiones, sanitaria que conozco más y social, cuando te implicas en ese cuidado y tener en cuenta todo eso, ese ámbito familiar donde están todas las emociones, es miedo a correr el riesgo de tomar unas decisiones. Entonces hay mucha gente muchos profesionales que de alguna forma me quedo en la justicia, en lo que debo hacer, por miedo a que tome una decisión que luego tenga repercusiones, o sea, un poco a la defensiva, tanto en el mundo sanitario como en el... Te agradezco mucho esa pregunta, porque yo he evitado, he tenido que hacer esfuerzo para evitar la palabra estamos a la defensiva. Pero me parece que ha cuajado un tipo de ética que yo me enfado porque es reactiva, estamos a la defensiva y ha olvidado que nosotros nos dedicamos a la búsqueda de la vida buena. La ética es la búsqueda de la vida buena buscándome mi mejor manera de ser. Y creo, y esto lo hablamos ahora antes con las colegas cuando comíamos, creo que una parte de la explicación tiene que ver por la juridificación de la vida cotidiana. Tengo una jurista en casa y ella a veces me da la razón, no siempre, pero a veces me dice, claro, es que en la ética os detenéis más en el caso concreto, aquí, a la particular, y os hacéis cargo de la persona en particular, pero el jurista tiene que ir con leyes generales. Pero entre que hemos introducido la ética y la legalidad juntas en la carrera, esto ya a mí siempre me pareció raro. Que venga el jurista y os explique las cosas, que os diga los delitos y demás, y luego vengo yo. Pero juntos, ética y legislación, no, porque al final la gente va aprendiendo la profesión a la defensiva, que no haya denuncias, que no haya quejas. Y parece ser que ese es el único indicador de calidad. No hay quejas, todo va bien. No salimos en la prensa, todo va bien. Nos hemos escudado en que la justicia es la legal.
Y cuando tenemos que tomar una decisión, enseguida decimos, bueno, pregúntales a la asesoría jurídica. Y yo muchas veces digo, no. ¿Por qué? Pero no porque, para nada, digo, tengo una jurista en casa, No, porque ellos te van a decir lo que dice la ley, pero nosotros nos va a tocar asumir riesgos. Y no quiere decir que estemos siempre fuera de la ley, no, somos administración y tenemos que estar dentro de la ley, pero sí que tenemos que tener el coraje de decir cómo podemos sortearla, no en el sentido de trampearla, sino de tener un poquito de imaginación ética para este caso particular. Y si alguien me lo preguntara, y esto es Aristóteles con la Epiqueia, yo pudiera argumentar públicamente que lo hicimos, en plural, de esta manera, porque era lo mejor, y si el jurista hubiese estado aquí, hubiese entendido que esa era la mejor manera de hacerlo. Pero, por supuesto, eso no lo debo hacer como sola, individual, profesionalmente, cual Sancho Panza. Bueno, no es la mejor figura de Sancho Panza, porque esto no hay nada. Pero cual revolucionario, tiene que ser organizativamente. Y las organizaciones tienen que explicitar que ese tipo de riesgos nosotros por nuestros residentes lo vamos a tomar. Pero no somos revolucionarios ni gente que esté en contra, pero nos hemos hecho demasiado... Has usado la palabra miedo, ni siquiera iba a decir yo acomodaticios, no. ¿Qué dice la ley? Lo hacemos, no. Es miedo. O sea, miedo a... Y al final no pongo en el centro a la persona o al colectivo, sino nos blindamos a nosotros de posibles problemáticas con lo legal, ¿no? Y creo que eso ha impregnado mucho a los profesionales, pero hay otra dimensión que también me gustaría citar y una anécdota. A veces los chicos, las generaciones más jóvenes, cuando entran a trabajar con nosotras, dicen, es que no compensa. Y enseguida se hacen gallinas. Y esta vez ya no es nuestro miedo, sino cuando ven los que no tienen miedo, cuando ven los que están trabajando y demás, bueno, es que yo no quiero trabajar tanto. Porque para vosotros trabajar bien es ser adictos al trabajo. Lo vuestro es una adicción. Y eso tampoco es bueno. Y lo vuestro es casi un nivel de adictos al trabajo y de trabajar y trabajar que tampoco es eso. El trabajo no te va a cuidar, me dijo un día mi hija. Oye tú, un día que teníamos una discusión, a ti el trabajo no te va a cuidar. Te va a cuidar la menda, que soy yo, pues solamente tienes una. Así me lo soltó. Y me hizo pensar un montón. Como diciéndome, el trabajo no te va a cuidar. A ver cómo cuidas esto aquí, ¿no? Y me hizo pensar que efectivamente tampoco el otro extremo es bueno, no el que tiene miedo, sino el que se da demasiado. El autocuidado también tiene que ver con eso, con la aceptación de los límites. Y los jóvenes cuando ven, por un lado, las leyes que les han enseñado en la facultad, y por otro, cuando ven quienes no, la excesiva dedicación, pues ¿sabes qué? A mí no me interesa ninguno de los dos modelos. El ejemplo que os quería poner es unas colegas mías que son profesoras de bioética en la Universidad de Lleida, han hecho un estudio que lo hacen sistemáticamente cada año y a los estudiantes de primero de medicina les hacen un test para ver, les ponen como dilemas tipo Colbert. Dentro de este caso particular, ¿usted qué escogería? ¿La opción 1, la opción 2 o la opción 3? La opción 1 es lo mejor para el paciente, la opción 2 es lo mejor para su carrera profesional porque se demuestra que usted es brillante y 3 es la prudencia, el no poner en riesgo al paciente, pero sobre todo cuidarme yo. En el primer caso es el paciente en el centro, en el segundo mi carrera en el centro y en el tercero es yo no quiero tener problemas. En el primer curso todos optan por la primera opción. Tenemos estudiantes de medicina altamente empáticos. Entran por el paciente. Esos mismos estudiantes a los 6 años han hecho una metamorfosis. Y todos están, ya sabéis cuál es la opción, la 3, la defensiva. ¿Por qué? Y yo les decía, y hacíamos una reflexión colectiva, hacíamos una reflexión con las profesoras, y me decían, ostras, digo, oye,
no les achaquéis que han cambiado, han trabajado con vosotros, han pasado por sus prácticas, es la estructura de formación, quienes le ha metido el miedo a lo legal, les habéis educado, o sea, somos nosotros quienes estamos enseñándoles así. Les hemos perdido antes de haberlos puesto en el mercado. Con lo cual hay que pensar bastante en algo que tiene que ver con cómo ejercemos las profesiones, cómo ejercemos las organizaciones y cuidemos de transmitirle un mensaje que no solamente la justicia penal legal, que es lo que les ha quedado. Y esa era una anécdota, pero que dice mucho de cómo también estamos formando en el mundo social y demás, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña, por todas las reflexiones que nos das cada vez. Me ha parecido que en un momento has hablado de cuidar las organizaciones. Yo voy a decir las administraciones. ¿Nos podrías dar alguna idea en estos momentos, que no son fáciles, de cómo los que trabajamos en la administración podemos cuidar la administración? Antes hablaba con Ana de... A mí, por ideas, tengo bastantes, porque me dedico a pensar ese tema y me gusta ese tema y me preocupa ese tema. Para empezar, no es mala cosa esta proliferación de los códigos éticos, porque yo no quiero que el ayuntamiento haga un copiar y pegar del código ético. Se os están copiando mucho de Vitoria, porque yo os he dado un montón de propaganda. Digo, hay un código, digo, de Vitoria. Porque lo hicieron muy bien, porque hicieron el proceso. Eso no se trata de cortar y pegar. Tenemos un código y le pregunto, en confianza y confidencia, ¿cómo lo habéis hecho? Y dice, bueno, cogimos el de tal sitio, pegamos, donde ponía tal del Vallés, nosotros pusimos el otro y ya tenemos el código. Digo, esto no va así, ¿no? Bueno, tampoco habrá tanta diferencia, ¿no?, entre Sant Cugat del Vallès y... Los códigos ayudan porque explicitan los valores por los cuales nos queremos caracterizar. Intentan orientar que cuando tomamos decisiones las acciones deben encarnar esos valores, con lo cual son brújulas que le dicen a quien entra, esto espera de ti esta administración, ¿no? Con lo cual, una primera manera es pararse a pensar los valores por los cuales como institución nos queremos caracterizar y una vez tenemos los códigos, hacer de vez en cuando una mirada de qué tipo de acciones son muy buenas prácticas porque están muy en línea con valores y se quedaron en la anécdota de esa persona y cuando esa persona se marchó se perdió todo con ella. Qué importante que es hacer jornadas para que se pare a pensar la organización hacia dónde va y hacia dónde viene. Esa a nivel más macro. Pero ahora te pongo una más concreta. No tiene ningún sentido que hablemos de que queremos administraciones más con mayor participación de la ciudadanía, que nos estamos llenando la boca de la participación y luego la ciudadanía, bueno, no viene. Y si vienen los mismos de siempre, que ya participan de siempre. Pero nos estamos llenando la boca de la transparencia. Y para mí es muy importante aprender, por ejemplo, una cosa muy concreta, que cuando tú te dirijas al ciudadano, el ciudadano te pueda entender. Para mí una administración clara y cortés sería un punto de partida de que están cambiando los tiempos. ¿Qué es una administración clara y cortés? Para empezar, que cuando me llega la carta a ti te llega la carta y dices, ya he hecho algo mal. Porque solamente nos escriben para decirnos que hemos hecho algo mal. Cosa que no es verdad. A veces te escriben también para decirte, mira, una buena noticia. Pero la mayoría de las veces la gente recibimos una carta de la administración pública y decimos, ya está. ¿Qué me toca pagar? Estaría bien tener una relación con la ciudadanía también para, bueno, comentarle otras cosas, también compartir alegrías, compartir de uno de los nuestros, pero sobre todo hacernos entender. ¿Y cómo sé si me están entendiendo? Porque claro, informamos, eso seguro. ¿Cómo sé que me estoy haciendo entender? Oye, hazle que lea la carta y a ver qué ha entendido. Sobre todo, por ejemplo, con personas mayores. Les llega una carta y dice, ay, no sé qué de la dependencia, pero no sé qué me ha dicho, tengo que ir tal día, pero no lo entienden y tienen que ir, muchas veces
tienen que ir. El otro día me llamaba una señora que le había llegado una carta donde el departamento del sindicato le decía, tiene usted derecho a una indemnización importante, porque usted no lo reclamó y le va a vencer el plazo, tal, y había en juego un dinero importante, y se movilizó la jurista y tal, y le escribió, le llamó, y no entendía, o sea, un sindicato, y no le entendían. Por tanto, para mí me parece importante, por ejemplo, empezar en cómo nos comunicamos con la ciudadanía. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Por qué nos comunicamos tan oficialmente, tan correctamente desde un punto de vista jurídico, pero poco claro desde el punto de vista cotidiano, ¿no? Y luego creo que hay muy buenas iniciativas que se están haciendo en las que salir más a la calle. Salir más a la calle. Y los alcaldes sabéis que cuando se aprenden muchas cosas de la ciudad es cuando te la vas pateando y vas dejándote interpelar. Y las educadoras sociales tienen muchísima información de lo que pasa en la calle. ¿Y nosotros qué hacemos? Cada vez más poner estructuras fijas, despachos donde ellos vienen. Nos cuesta salir. Nos hemos acostumbrado a una administración de puertas adentro. Y la administración de hoy tiene que ser mucho más, no únicamente abierta, de puertas abiertas, sino de que tú sales. Tú sales. Claro, eso implica que es una administración, haré la broma, peripatética. A la manera aristotélica de salir a patearte las calles y a que te expliquen historias, porque ya verás cuáles son los problemas reales que tiene la gente, ¿no? Pero, por supuesto, también hay prioridades. Y las prioridades son las que hay en servicios sociales, que son gente muy vulnerable, y ahí tenemos que defender por qué razón no vamos a ir por mayorías, en el sentido de esa gente no la va a defender nadie, y es la administración que tiene que defenderse de demófobos que dicen, bueno, es que esta gente tiene esto porque no ha sabido trabajar o no ha sabido tal. Qué fundamental es saber defender la vulnerabilidad de las minorías sociales a las que nosotros nos dedicamos. Y ahí es muy importante también saberlo explicar. No dar por supuesto que ya todo el mundo tiene asumido el deber de solidaridad. Creo que nos va a volver a tocar explicar por qué tienen que haber derechos sociales. Porque hay cierto aire retro. No demos por supuesto que ya no hace falta explicarlo. Bueno, lo primero agradecerte, Begoña, tu intervención, que yo creo que es muy enriquecedora, y has dicho algo que me parece que también es importante, cuando has dicho que hay que dar entrada a los comités de ética a la gente joven. Pero te iba a preguntar, ¿qué grado de participación hay en los comités de ética no de la gente veterana, que aquí hay mucha, sino de aquella gente que, habiendo trabajado y habiendo sido referentes, por ejemplo, los servicios sociales, llega su momento y ya desaparecen un poco del mapa sin que podamos seguir aprendiendo y recibiendo también un poco lo que es su reflexión ética sobre muchos temas que siguen estando en los servicios sociales y que, bueno, se pierden. Yo aquí, por ejemplo, puedo decir que estábamos mucha gente que está ahora, pero también ha habido mucha gente antes que creo que sería muy interesante que siguiente participando en los comités de ética, que no sé si siguen estando. Yo creo que, por lo que conozco, no hay mucha gente que ya haya pasado, sino que parece que ya se terminó una etapa y como que nos vamos a los servicios sociales, ¿no? Y perdemos precisamente también mucha reflexión ética de gente que ha sido muy buena en su profesión, que han sido innovadoras, que han tenido muy buenas prácticas y que ahí se nos quedan, ¿no? Y que yo creo que los comités de ética, creo, por lo que no conozco tampoco mucho, pero que adolecen un poco de esa participación. Si te he entendido bien, me estás preguntando un poco por el relieve, por el discurso intergeneracional y de profesionales que se jubilan, que ya no están en activo y si de alguna manera los podríamos recuperar para los servicios sociales. Pues yo te diré dos cosas y parece que paradójicamente antagónicas. Por un lado, creo que es muy importante que entren gente joven, porque la hermenéutica social en sociedades vertiginosamente cambiantes que hacen los jóvenes
hace que tengan lecturas de la realidad que yo no tengo. Y, por tanto, me aportan una visión de la realidad que nos perdemos por cuestión de no es mi mundo, ¿no? Evidentemente, todo el mundo de las tecnologías, pero también otras lecturas sobre determinados ámbitos. Para mí es muy importante que aumentemos más el discurso intergeneracional en los comités, porque tenemos una misma edad. Me falta gente joven. Gente joven es menor de 45, ni 30, que es el carnet joven, ¿eh? No, es que estamos en esas. Que cuando alguien me dice, ¿pero tú qué entiendes por joven? Y digo, porque joven es hasta los 30 años que tienen el carnet joven. Pero yo cuando hablo de comités de ética, digo, no, si joven sería al menos que tengan 45. Porque estamos todos de los 50 para arriba. Por tanto, quiero que haya esa parte porque, la idea es de Stefan Zweig, el mundo de ayer, ¿no? Este ya no es mi mundo, ¿no? Pero por otro lado te voy a dar la razón. Y es la pregunta que tú me haces. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pero como va de retro esto, a veces parece que nos volvemos otra vez para atrás y dices, pero ¿otra vez estamos discutiendo esto? No está de más, San Agustín, que recordemos el pasado y que recordemos cómo lo hicieron. Pero además que esas personas, en determinadas competencias que las da la edad, son muy brillantes. Yo te pongo, por ejemplo, el caso clarísimo en mi gremio. Victoria Camps hace mejores libros ahora. Y lo diré públicamente. El último de Tiempos de Cuidado, leedlo, es un magnífico texto. Victoria tiene unos 80 y está estupenda y reflexiona ahora, pero en el Comité de Bioética y de Servicios de Cataluña somos todo gente muy mayor y la mayoría de ellos, muchos de ellos ya no están activos y dicen, bueno, es que yo no tendría que estar porque estoy jubilado. Y digo, no, pero precisamente porque tienes más tiempo para pensar, más tiempo para trabajar y porque tienes todo un recorrido, me interesa muchísimo tu aportación. Por lo tanto, me interesa muchísimo mantenerlos por toda esa historia que llevan, por todo ese tiempo que tienen, pero también porque muchas de ellas siguen pensando cada vez mejor sobre determinadas. Entonces, no deberíamos perdernos su historia ni perdernos su presente. Pero deberíamos hacer equilibrios, porque estos los solemos, yo creo en Cataluña al menos, los sabemos mantener bastante bien, pero los jóvenes no los sabemos atraer, no los sabemos captar. Y yo creo que no es porque no sepamos, yo creo es porque no nos queremos ir. Y hay veces para que entren otros, alguien se tiene que ir. Y esto es otro problema, ¿no? Que no es erótica del poder, pero algo se parece. Decir, bueno, es que a mí me gusta mucho venir aquí, reflexionar, tal, yo aporto. Sí, pero hay que dejar sitio a gente joven, ¿no? Yo estoy esperando dejar la presidencia del Comité de Servicios Sociales. Estoy esperando que me dejen dejarla. ¿Por qué? Pues porque yo ya todos los cargos tienen que tener un tiempo. Y quiero que venga gente joven, porque tenemos otros problemas que no estaban cuando empezamos hace 14 años o 13, ¿no? Bueno, Begoña, yo sí quería preguntarte, has hablado del cuidado de los profesionales, el cuidado de las organizaciones, ¿no? Claro, las administraciones son organizaciones enormes, donde hay muchísimos profesionales y se tiende a la despersonalización. Entonces, ¿cómo ya has apuntado en tu ponencia alguna idea, ¿no?, sobre cómo cuidar precisamente a estos profesionales, que por otra parte, dentro de tan numeroso, un colectivo tan numeroso, ¿no?, tantos profesionales, hay, como tú muy bien dices, algunos que efectivamente se ve que no quieren cuidar, que no va con ellos. ¿Cómo captarlos de alguna manera? Porque tampoco en una administración se puede prescindir tan fácilmente de ellos, ¿no? Y bueno, ya vemos en todos estos foros quiénes estamos viniendo, ¿no? Los que verdaderamente estamos de alguna manera sensibilizados con todo esto, ¿no? ¿Cómo llegar? No sé si se te ocurre algo, ¿no? En unas administraciones tan grandes, ¿no?, con tanto personal, ¿cómo llegar
y poder cuidar. A ver, esto depende mucho de los contextos, ¿no? Pero para mí es muy importante dejar de hacer. Empezaría por ahí. Porque como vamos todos tan acelerados, vamos todos tal, que dejemos de hacer un momento y pensemos, nos paramos, dejamos de hacer, y ¿cómo va la cosa? No sé. Sentarse un momento, ¿cómo va la cosa? Y la cosa es la administración, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Y luego, claro, ¿cómo estás tú? De manera que, para empezar, crearía espacios de encuentro para pensar la organización. Eso es un primer cuidado de la organización, o convertirla en objeto no de crítica, sino en objeto de cuidado. Y la organización no es no son las paredes que hay que pintar de vez en cuando, y todo el mundo entiende que tenemos que pintar y demás, ¿no? Siempre pasa, yo vengo del mundo de la universidad, ¿no? Hay dinero, ¿qué hacemos? Pintamos las paredes. Otros, creamos becas. En la universidad si hay dinero, pintamos las paredes o damos becas. Que está bien. O sea, cuidamos la casa para que la gente se sienta confortable cuando viene a las aulas, pero también damos becas para que los alumnos que están en condiciones pues tengan. Pero a veces también que decimos, bueno, vamos a sentarnos un día entero, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué indicadores tenemos? O sea, y eso significa dejar de hacer, ¿no? Dejar de hacer para establecer jerarquías, establecer prioridades y preguntarle a la gente cómo está. Y esto no es una cuestión solamente de recursos humanos o de climas laborales. Otro ejemplo. Yo me he dedicado muchas veces a asesorar a algunas organizaciones públicas y preguntado cómo están de clima laboral. Y me enseñan alguna clima laboral y llevan 3 años haciendo un clima laboral y sale mal. Entonces digo, vamos a ver, ¿cuántos climas laborales malos te estás dispuesto a soportar? ¿Pero tú crees que va a cambiar el clima laboral de un año para otro por hacer el clima laboral? Claro, entonces la gente llega un momento en que no se lo cree. O sea, no se cree lo del clima laboral. Entonces, claro, tienes que tener el coraje para decir, si yo hago un clima laboral y salen cosas que no están bien, yo tengo que introducir cambios. Entonces, claro, son organizaciones muy grandes, donde un cambio tienes que tener, bueno, y cuesta mucho y es lento, son grandes elefantes, ya lo sabemos. Pero empecemos por el nivel micro, ¿no? Empecemos por el nivel micro, las esferas de Honneth. Empecemos por el nivel micro. O sea, que cuando una persona entra en el despacho, al final acaba teniendo una vida cotidiana con algunos que están en el despacho, ¿no? Pues que haya una cierta deferencia personal, ¿no? Y que la gente, que haya un buen trato y un buen clima. No tenemos que ser amigos y cuando salgamos tomar la cerveza juntos. Yo la familia tengo en casa y las cervezas con los amigos, pero hay un clima cordial. Y eso no... Unas veces sale más o menos espontáneamente, pero siempre hay alguien que se encarga de eso. Siempre hay alguien que cuida de eso. Bueno, pues cuidémonos de que haya alguien que cuide de eso y sea reconocido por cuidar de eso. Con lo cual, se trata de introducir un poquito esa mirada de cuidados, ¿no? Esa mirada de cuidados. Pero tampoco sin imponer, ¿no? Insisto, a veces me ha dado la sensación que hay personas que tienen muy buena idea de querer... por decirlo así, amabilizar las organizaciones y han tenido gestos, pero son gestos mecánicos que yo digo que se les ve las cañerías. Es decir, te han dicho que para tener la confianza y tal y gente contenta, pues tienes que hacer un concierto de Navidad, tienes que darles unos bomboncitos, tienes que tal, y luego tienes que irte preguntándole, pero no te sale, ¿sabes? Te sale, ¿no? Es que esto, la hipocresía, ahí no te puede. Por tanto, es muy importante respetar las idiosincrasias, no imponer una simpatía a todo el mundo. No, si una persona no quiere desayunar con nosotros, no quiere desayunar con nosotros, pero que tú le digas, oye, pasemos a desayunar, ¿quieres venir? Ah, pues mira, hoy sí vengo, ¿no? Pero, cierto, prestar atención a los detalles, que son siempre personales. Con lo cual, a nivel macro, sí que empezaría por, oiga, háganme alguna política de cuidados de las personas. Bueno, siempre sale el tema de la conciliación familiar. Siempre sale ese tema, la conciliación familiar, ¿no? Que está bien, ¿no?
Pero muchas veces la conciliación familiar significa que la niña viene al trabajo, ¿eh? Y esto lo he visto. La conciliación familiar consiste en que la niña se viene al trabajo y está ya haciendo dibujos mientras la madre está aquí. Ni está trabajando ni está haciendo de madre, pero bueno, algo hacemos. Pero era bonito que se permitiera que la madre que no sabía con quién dejar la niña la pudiera traer al trabajo. Y no se le critica por cómo traes la niña. No, pues que no tenía nadie con qué dejarla. Temas de políticas públicas de poner facilidades para los trabajadores para que puedan pues, cuidar a su gente, guarderías y tal. Todo eso que sabemos de... Eso es dinero. Bueno, preguntemos a la gente cómo queremos que gastemos ese dinero que no son las paredes y las becas. Porque a lo mejor algunos profesores pueden decir, oye, pues en vez de pintar paredes y dar becas, ¿qué tal si nos pagáis pues una traducción o un curso de inglés o no sé cuántos? Preguntamos poco, ¿qué necesitáis? Y si tú aplicas la atención centrada en la persona, si tú aplicas, porque trabajas en el ámbito residencial, tú aplicas el concepto de atención centrada a la persona a la administración, ideas te salen. Ahí hay otra mano alzada. Bueno, no sé si me oye. Bueno, Sí. quisiera hacer una aportación respecto a esto. Yo soy trabajadora de la Administración, trabajadora rasa, que me siento en muchas ocasiones y en distintas administraciones poco cuidada. Y bueno, me parece muy importante en el tema de cuidado la participación de los trabajadores, porque creo que en muchos casos la gente que estamos atendiendo tenemos mucha información que no se tiene en cuenta para nada. Incluso vemos que se toman decisiones pues que son incoherentes en el día a día, ¿no? Entonces, o sea, ese tema me parece súper importante y es sentirte valorada, sentirte cuidada y sentirte tenida en cuenta, ¿no? Entonces, no sé, me parece importante ese tema. Sigo con tu idea, ¿eh? Está muy bien que si, por ejemplo, recibimos visitas, pues tú le pongas un café. Pero esto va a ser un gesto de cortesía que no va a servir de nada si luego resulta de lo que habéis hablado no sale nada. Porque esa persona dice, bueno, si me has dado un café, has sido muy cortés, pero luego yo te he dicho una serie de cosas y luego tú me dijiste que me llamarías, no ha habido llamada, no ha habido nada. Eso de cara afuera, pero ahora de cara adentro. Has dicho una cosa que para mí es fundamental. Veis muchas cosas los que tenéis atención directa. Veis muchas cosas que de vez en cuando se te dice, ¿qué podéis aportar? Es que podéis aportar muchísimo. Porque veis muchas cosas que los otros, por cuestión de jerarquía y del lugar donde están, pues no ven, ¿no? Cosas que tú puedes aportar y cosas que te podrían facilitar el trabajo con pequeños detalles. Mira, un ejemplo muy tonto, pero hace muchos años una gran innovación organizativa fue una administradora de un centro de atención primaria, que hace muchos años, pero se inventó que a ella le parecía mal interrumpir la consulta de la enfermera o del médico entrándoles la historia clínica cuando iba con papel, ¿no? Y entonces a ella se le ocurrió que la mejor manera era hacer una hendidura en la puerta. De manera que cada vez que venía un paciente, ella no tenía que interrumpir con los papeles para dárselo tal, y que en la hendidura dejaba la historia clínica, de manera que la doctora ya tendría ya los papeles, ¿no? Estaba cuidando a la doctora, estaba cuidando al paciente porque no le estaba interrumpiendo con su presencia, pero también se estaba cuidando a ella misma porque a ella le molestaba tener continuamente que perder el tiempo hasta que estaba ya con ellos están allá hablando, yo estoy aquí fuera, y además se intimidaba de tener que entrar en un espacio de intimidad. Pues le costó 3 años que hicieran una hendidura en la puerta y dijo ya, traigo yo la sierra. O sea, le compran la idea, tal, y luego, porque la puerta hay que hacer una hendidura para tal, bueno, pues tardaron 3 años en poner las hendiduras esas. Digo, es que, ¿sabes qué? Cojo yo la sierra y hago yo la hendidura. Se le aceptó la idea, pero luego tardó 3 años y luego enseguida ya vino el tema que ya era toda la historia clínica electrónica, ¿no? Pero a veces es interesante escuchar lo que nos están diciendo las personas de lo que están viendo, ¿no? Y otro ejemplo de innovación. Una administrativa de primera línea veía que le pedían a las personas recién paridas que vinieran a la administración a traer para registrar a los niños, ¿no?
pues traer todos los papeles. Y luego iban a tal sitio los servicios sociales, otra vez tenía que traer los papeles. Una familia que iba pues con un niño pequeño, con todavía fruto del parto, con tal, y les hacían ir, y contabilizó, la persona contabilizó 3 sitios a los que tenía que ir esa persona para regularizar los papeles y demás, ¿no? Y a esa señora se le ocurrió montar una nube en ese ayuntamiento para que la primera que entrara esa documentación en la nube la compartía toda la administración pública del ayuntamiento que trabajaba con esos tipos de registro, y fue a hablar, pusieron la nube dentro del consorcio y se pudo hacer, y una única ventana, y se facilita para todos. Y se logró de una semana para otra, ¿eh? Se fue muy rápido, con lo cual esa persona se le ocurrió decir, bueno, y en otro ayuntamiento dijeron, oye, ¿por qué no copiáis eso? Oh, porque es mucho lío. No, lo han hecho en una semana y tal. A veces innovar es copiar, ¿eh? Que esa es otra. Si la buena idea la tienen otros, pues copiarla. Pues no, todavía siguen en el pueblo de al lado. Entonces, claro, hay familias que dicen, oye, es que en ese ayuntamiento haces esto y tal, y en el otro ayuntamiento ellos no lo quieren hacer. Y es una profesional que tuvo una idea, ¿no? Que tuvo una idea y se la compraron, pero se la pusieron en marcha, pero luego no hubo transferencia a otras administraciones. Nos quedamos en nuestro chiringuito particular, no hubo transferencia de conocimiento. Se lo reconocieron a ella, pero ella podía haber hecho mejor práctica si se expande la buena práctica. Somos muy celosos de lo nuestro. Eso lo hacemos en el ayuntamiento de tal. Digo, pues copiáselo. Ah, no, nosotros eso no. Pero hay que reconocer todas las ideas y transferirlas cuando son buenas. Bueno, damos por finalizado aquí, aunque continuaríamos, Begoña, bastante más tiempo, pero son ya las 7:10 pasadas y vamos a dar por cerrada la jornada y damos paso primero al diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran. Arratsaldeon guztioi, lehendabizi mila esker egindako gonbidapenagatik, eta baita ere zorionak etika batzordeari urtean zehar egiten duzuen lanagatik, eta baita ere Begoñari ze gaur izan duzu maratoi bat hemen Gasteizen. Has tenido un verdadero maratón, Begoña, a la mañana y a la tarde, y estamos muy agradecidos de contar con tu presencia en Vitoria-Gasteiz y en Araba. Yo simplemente quería trasladar un mensaje, primero de agradecimiento, como decía, a todo el Comité de Ética e Intervención Social de Araba y a las personas que formáis parte de él, que estáis hoy también aquí, y para deciros que vuestro trabajo no cae en saco roto y que lo tenemos muy presente en la Diputación Foral de Araba. No hay más que tener en cuenta el modelo de atención centrada en las relaciones, del que también ha hablado Begoña, que ya se viene impulsando desde la pasada legislatura y que tiene muy en cuenta lo que es la relación, ¿no?, como vector de la atención entre las personas usuarias de nuestros centros, los profesionales y las familias. Y como evidentemente pues se tiene en cuenta las necesidades, las demandas, las inquietudes, los derechos de todas las partes intervinientes, ¿no?, la persona usuaria, las personas profesionales y también la familia. Al fin y al cabo se tiene en cuenta lo que es la ética de los cuidados. Me da mucho pudor porque claro, tenemos aquí a Begoña y tenemos aquí a parte del Comité de Ética de Intervención Social, pero sí que creo que es como reflexión, según venía hacia aquí, que estamos aplicando la ética de los cuidados también en los servicios sociales de la Diputación Foral de Araba, porque estamos planteando la ética del cuidado como un deber fundamental de todas las personas, tanto de profesionales como no profesionales, y porque entendemos que el cuidado es algo más que controlar a una persona, que vigilar a una persona o que asistirla o ayudarle en un momento dado. El cuidado también implica afecto, implica empatía, implica cercanía, implica reciprocidad, implica consuelo, implica paciencia, implica afabilidad, implica muchas virtudes humanas que promueven unas relaciones muchísimo más humanas, ¿verdad? Y muchísimo mejores, ¿no?, de las que podemos tener anteriormente, ¿no? A mí muchas veces me recuerda a lo que, bueno, uno de los padres de la sociología, Ferdinand Tönnies, pues distinguió, ¿no?, entre sociedad y comunidad. Él decía que ambas son formas de organización colectiva, esto lo he mencionado muchas veces también estando en el ayuntamiento, y decía que la sociedad se caracteriza porque las relaciones entre las personas se rigen por reglas, por una ordenanza municipal, por un decreto foral, por una ley autonómica, estatal, europea, y frente a esa relación, que hay que basar las normas a veces, está la comunidad. Y el valor de la comunidad es que las relaciones entre las personas se basan en afectos, en sentimientos, en cariño, en amor.
Y eso es lo que pretendemos también desde la Diputación Foral de Álava, en crear pequeñas comunidades en los que son nuestros centros de cuidados, aplicando la ética del cuidado y también teniendo en cuenta las observaciones que se hacen desde el Comité de Ética de Intervención Social, para que efectivamente esas relaciones pues tengan en cuenta a todos los agentes intervinientes, a las personas usuarias, a las personas profesionales, a las familias, y que tengan el elemento de la empatía como un aspecto fundamental de la misma. Creo que mencionabas al final, Begoña, a Victoria Camps. He tenido la oportunidad este verano de leerme ese libro, a recomendación de mis compañeros del departamento. Y bueno, es muy interesante cómo viene a hablar de la ética de los cuidados y cómo también eso requiere de dos elementos fundamentales, ¿no? Y ya termino. Uno es la desfeminización de los cuidados, ¿no? También menciona a Carol Gilligan, o Gilligan, no sé si la pronuncio bien, que venía a decir, ¿no? Bueno, pues en un contexto patriarcal el cuidado es una ética de la mujer, ¿no? Feminista. En un contexto democrático el cuidado es una ética humana. Y por lo tanto tenemos que tener muy consciente que debemos superar esta exclusión que se hace del mundo del cuidado a la mujer y que tiene que ser algo universal para hombres y mujeres. Y también eso lo tendremos que aplicar en nuestros recursos sociales porque muchas de las profesionales que atienden pues son mujeres, ¿no? Y por otro lado está la desfamiliarización. Yo no la entiendo tanto, y como viene a decir también Victoria Camps en su libro, que la familia es un elemento fundamental. No hay que sustituir a las familias, hay que acompañarlas. Al fin y al cabo, las familias han sufrido muchísimos avatares. Están pues, los divorcios, las separaciones, las reproducciones asistidas, viene a contar varias cosas, ¿no? Y sin embargo sigue siendo el espacio de confort, el espacio de intimidad, el espacio de afecto, el espacio de cariño, tan fundamental en lo que es la ética del cuidado. Por lo tanto, las familias tienen que estar muy presentes en los cuidados que disponemos desde la Diputación Foral de Álava, pero hay que acompañarla, porque el cuidado pues, es gratificante, pero también es muy costoso. Y por lo tanto la institución foral, en este caso la Diputación, pues tiene que acompañar a las familias y a las profesionales en ese deber ético que es el cuidado. Y sin más, pues agradecer el trabajo que estáis haciendo en el comité y que tengáis en cuenta que desde el Departamento de Políticas Sociales y desde la Diputación Foral de Álava vamos a tener muy presente el concepto de la ética del cuidado y intentar que todos nuestros centros, que todos nuestros servicios sean esas pequeñas comunidades donde las relaciones entre las personas usuarias, entre las familias y entre las profesionales se basen en afectos, en sentimientos, en cariño, en todo eso que son las virtudes humanas que nos hacen mejores a todas y todos. Eskerrik asko eta hurrengo arte.